2025 con el tema medicina de precisión en mente. Tengo el agrado de presentar al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, miembro del Comité Directivo del Consorcio Clínico de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Es también director fundador del Instituto Nacional de Geriatría, miembro del Comité Asesor de los Centros de Longevidad Saludable de las Universidades Macáster y Zúrich. El doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo es un reconocido médico geriatra mexicano con una destacada trayectoria en el estudio del envejecimiento. Se graduó en medicina por la Universidad La Salle y se especializó en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Posteriormente, se formó en geriatría en la Universidad de Grenoble, Francia, donde también cursó la maestría en gerontología social y fue profesor asistente. Complementó su formación con una maestría en biología del envejecimiento en la Universidad de París y un doctorado en ciencias médicas por la Universidad de Burdeos. Fue fundador y director del Servicio de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán durante 20 años. En el 2009 participó en la creación del Instituto Nacional de Geriatría, el cual dirigió hasta el 2022. Actualmente es miembro de prestigiosas academias y asociaciones internacionales como la Academia Nacional de Medicina de México y Francia, el Comité Asesor de la Asociación Internacional de Geriatría y Gerontología y el Comité Directivo del Consorcio Clínico sobre Envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con más de 280 publicaciones científicas, 27 libros editados y un índice H de 50, con más de 15,000 citas en Google, y en el año 2022 fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 50 líderes globales del movimiento por el envejecimiento. Su trabajo ha sido fundamental en el desarrollo de la geriatría en México y Latinoamérica, con un enfoque en la medicina de precisión aplicada al envejecimiento. Es por ello que le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo para escuchar su conferencia magistral. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y faltó mencionar dos detalles en mi currículum que creo que son muy importantes. Uno, toda mi familia es de Jalos, así que me siento aquí como en casa prácticamente, aunque nací en la Ciudad de México. Y pues ya hablo del tema en primera persona, ya tengo 67 años, ya algunos años metido en esto, ahora ya lo entiendo mejor, creo. El contexto en el que se está dando el tema que hoy voy a abordar es interesante. Ustedes ven ahí en la gráfica la evolución de la mortalidad en nuestro país y en la línea azul pueden ver lo que era la mortalidad infantil en 1930. Brutal, descomunal. La mortalidad de la población era básicamente en ese grupo de la población. Y cómo a través del tiempo se ha venido desplazando hasta que la moda de la mortalidad en la actualidad está en los 85 años. Es la edad en la que más frecuentemente morimos los mexicanos. Entonces, el tema del envejecimiento no es algo que va a venir, es una realidad ya presente. Y ustedes lo saben también, en el día a día, en los servicios hospitalarios lo viven. Además, el problema es que si bien la esperanza de vida ha crecido, no ha crecido al mismo ritmo la esperanza de vida saludable, y esto es muy dispar. Tan dispar como 20 años de diferencia en el desempeño funcional entre mexicanos y holandeses. Un holandés de 85 años funciona como yo, que tengo 67. A ese punto puede ser diferente la influencia de los determinantes de lo que es el exposoma
sobre nuestro desempeño funcional y nuestra capacidad intrínseca. Además, vivimos una paradoja brutal. No sé si en el New England Journal of Medicine de hace un par de días vieron el artículo que compara la mortalidad de los norteamericanos con los europeos. Es impresionante, pero los europeos de más bajo nivel socioeconómico tienen la misma esperanza de vida que los norteamericanos más ricos. Y también vemos aquí en esta gráfica que el país que más gasta en salud es el que más enfermedad crónica y discapacidad tiene. ¿Gasta en salud o en enfermedad? En realidad el gasto es reactivo y está dirigido a atender las consecuencias no resueltas de una, no todo es por eso, de una falta de prevención, pero el viraje a la medicina anticipatoria, proactiva, con una orientación preventiva se hace cada vez más necesario en este escenario. Ahora, ¿cómo se comporta la carga de la enfermedad en términos de condiciones, de las condiciones de salud que hoy nos interesan? Ustedes ven ahí las gráficas de color naranja, esa es la enfermedad cerebrovascular. Digo, no hay duda de que ese es el tema central y que los factores de riesgo cardiovascular son los más relevantes conforme avanzamos en edad y los que constituyen la mayor parte de la carga. Pero no es despreciable el incremento de las barras azules que corresponde a la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Y que empiezan a ser también una carga significativa, sobre todo en los grupos de mayor edad. Pero no todas las enfermedades neurodegenerativas se comportan de la misma manera. En el Alzheimer, el principal factor de riesgo para la enfermedad es la edad, sí, el paso del tiempo. Para la esclerosis lateral amiotrófica, no. Para la enfermedad de Parkinson, sí, como para el Alzheimer. Pero el comportamiento de estas afecciones neurodegenerativas no es uniforme. En ausencia de una cura, como que nos hemos tapado los ojos frente a la demencia y que no solo es la enfermedad de Alzheimer, hay muchísimas condiciones que pueden llevarnos a ese estado. La más frecuente, indudablemente, es la enfermedad de Alzheimer, pero en parte el hecho de que no haya un tratamiento de fondo hace que volteemos la cara y que no nos ocupemos tanto del tema que hoy quiero abordar, que es el del diagnóstico temprano, que nos permite ya en la situación presente abordar al paciente con oportunidad para una mejora en su calidad de vida, con oportunidad para discutir cuando todavía tiene la capacidad de hacerlo, qué es lo que querrá para sí mismo cuando ya no pueda tomar decisiones y en quién habrá de delegar esas responsabilidades. Eso es algo extraordinariamente importante y que habitualmente dejamos de lado. Y es el momento también de poner atención en quienes irán gradualmente asumiendo la responsabilidad de los cuidados a través del tiempo. Pero resulta que hace un par de días estuve con los representantes de una farmacéutica y me dicen que en 3 meses tenemos ya el primer fármaco modificador de la enfermedad disponible en el mercado mexicano. Lecanemab va a estar ya accesible. Estos fármacos no resuelven el problema, pero son un paso muy significativo hacia el modificar ya la biología de la enfermedad y mejorar las expectativas de las personas, siempre y cuando seamos capaces de la identificación de los casos tempranos. También hoy sabemos que es posible prevenir o por lo menos retrasar el desarrollo de esta condición y que para que esto suceda tenemos que contribuir a la toma de conciencia por parte de los profesionales de atención primaria de la necesidad de detectar oportunamente los casos tempranamente y darles los medios para que puedan hacerlo de forma que podamos realmente avanzar en intervención temprana. Por un momento imaginemos que los médicos, o más bien reconozcamos cuál es la situación prevaleciente. Insisto, los médicos de familia, los médicos de atención primaria están en una posición privilegiada, pero tienen el tiempo, tienen las competencias, disponen de las herramientas necesarias para esto. En el 99% de los casos, no. Esas herramientas existen
las herramientas que le permitiría a un médico de familia en una entrevista de 30 minutos reconocer el deterioro y comenzar la intervención existen y están a nuestro alcance, pues déjenme decirle que ya las ensayamos hace 2 años en México, que tenemos ya algunos resultados que voy a compartir con ustedes y que esto está en el umbral. La transición, entonces, en la actualidad es hacia un abordaje clínico de la enfermedad cada vez más temprano, pero sigue habiendo muchos obstáculos y en parte estos obstáculos tienen que ver también con la percepción que las personas en general tienen de esta afección, el temor que todos en un momento dado podríamos sentir de ya no estoy funcionando como debiera, será, no será, y la negación, que es comprensible en las primeras etapas y que tenemos que superar para poder avanzar en el reconocimiento. Pero, ¿qué pasaría entonces? Ahora sí, imaginemos que estamos en un escenario en donde ya tenemos las técnicas que nos permiten fácilmente, en 10 minutos, reconocer el deterioro, las herramientas diagnósticas que en una muestra de sangre nos dan el diagnóstico, que tenemos intervenciones terapéuticas que, administradas temprano en la enfermedad, van a modificar significativamente el curso de la misma, que podremos hablar libremente con las personas, la persona que tenemos ante nosotros, que tiene una enfermedad de Alzheimer biológica, todavía sin expresión clínica, para preguntarle qué es lo que espera él y cómo podemos ayudarle a planificar lo que habrá de venir, que podemos reducir, además, interviniendo de manera preventiva, las inequidades para mejorar los desenlaces y retrasar la expresión clínica de la enfermedad, que tenemos tecnologías que le permiten al médico de atención primaria, en las condiciones actuales, enfrentar este reto y resolverlo eficientemente. Y quizás todo lo que enlisto en esta diapositiva ya es una realidad, excepto la última línea, y aún la última línea casi es una realidad, porque ya reconocimos cuáles son los determinantes genéticos de lo que llamamos el Alzheimer resiliente. Esto es, esas personas que al final de la vida tienen el cerebro repleto de las lesiones que caracterizan a la enfermedad, pero nunca la expresaron clínicamente. Y cada vez entendemos mejor cómo es que llegaron a ese punto. Y esto empezó justamente con un estudio sobre las órdenes religiosas en los Estados Unidos. Algo, bueno, podríamos abundar al respecto, es muy interesante. Pero en fin, estamos frente a un nuevo escenario en donde la posibilidad de detectar la enfermedad en sus etapas clínicas o incluso prodrómicas y la oportunidad de intervención terapéutica se nos ofrece de una manera altamente eficaz para planificar y, muy pronto, para modificar el curso clínico de la enfermedad. Pero necesitamos un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano. Todos los tratamientos que están emergiendo en la actualidad, no quiero decir que lo que está ya disponible en la actualidad por parte de la industria farmacéutica es la solución, porque no lo es. Todavía los resultados dejan mucho que desear y todavía los efectos secundarios son muy significativos y los recursos tecnológicos que necesitamos para poder identificar los casos y darle seguimiento no están al alcance de la mayoría de la población. Esto todavía va a tomar algún tiempo, pero tenemos que comenzar a cambiar la perspectiva si realmente queremos avanzar. Y tenemos también ya en la situación presente que tener claridad respecto a cuáles son las necesidades que ya tienen las personas, que ya están informadas acerca de esta condición. Es interesante la evolución que ha tenido también desde la comunidad la perspectiva de las enfermedades demenciales. Por ejemplo, en el VIH son los afectados los que se han movilizado, los que han logrado generar una respuesta social, tener acceso a los medicamentos. En el caso de las demencias, hay asociaciones, desde hace por lo menos, la primera la creamos en los años 90 en la Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares, y comenzamos a trabajar con las familias de los enfermos. Hoy en día
ya hay asociaciones de enfermos en etapas tempranas que ya participan activamente en la movilización social con miras a tener acceso a un diagnóstico oportuno, a los cuidados necesarios y a una respuesta terapéutica. Y esto se ha venido estudiando desde hace por lo menos 10 años, tratando de entender cuáles son esas necesidades. Este primer reporte pues, nos deja muy en claro que es lo elemental. El tener un diagnóstico, acceso a un diagnóstico y claridad de lo que puedo esperar, el tener acceso a los apoyos y servicios mínimos necesarios para poder compensar la situación de dependencia, el tener acceso a la información que me permita mejorar mi calidad de vida y darle información a mis familiares de cómo ayudarme a superar las barreras que van surgiendo en el manejo de la enfermedad y mejorar la comunicación y las actitudes de los profesionales de la salud con respecto a mí y a lo que me está pasando. Esto ha permitido el desarrollo de medidas de desenlace centradas en el paciente con demencia. Esto surgió 4 años después. Están ya claramente definidas estas medidas de desenlace que por primera vez se generaron ya con el concurso de personas afectadas en etapas tempranas. Y ya hay metaanálisis que resumen, todavía no muchos estudios, hay poco más de una docena de estudios que se han generado con este interés de reconocer qué es lo que las personas necesitan y cómo debemos de enfocar el desarrollo de la investigación y sobre todo el desarrollo de los servicios para responder a una necesidad creciente. Ahora, no he mencionado esto hasta el momento y quizás es el momento de decirlo. ¿Cuántos casos de enfermedad de Alzheimer existen en el país actualmente identificados y por qué medios? Bueno, tenemos 3 encuestas que nos han permitido avanzar en el conocimiento tanto de la prevalencia como de la incidencia de la enfermedad. Son estudios independientes, la encuesta nacional sobre el envejecimiento en México, el estudio 1066 que compara a varios países alrededor del mundo con lo que sucede en México, y el estudio SAGE de la Organización Mundial de la Salud, y los 3 coinciden en las cifras. En la actualidad hay alrededor de 1,5 millones de casos en nuestro país. De ese tamaño es el reto. Y la incidencia es significativamente más elevada que en nuestro vecino del norte. Esta imagen es compleja, ilustra en función de los criterios de diagnóstico de la enfermedad y en la parte más baja de la presencia de anomalías patológicas, la evolución clínica del padecimiento. Aquí lo que me interesa destacar es que comenzamos a aproximarnos, o de hecho ya estamos en posibilidad teórica, porque lo vamos a discutir más adelante, de establecer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer biológica en una persona que todavía no tiene expresión clínica. Y no me refiero a la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, que es familiar, que está determinada genéticamente y que el homocigoto prácticamente tiene la certeza, o el enfermo con síndrome de Down, que sabe que tarde o temprano la va a tener. Ahí no hay duda. Pero ahora somos capaces de identificar a las personas que ya tienen una carga de amiloide significativa en el cerebro antes de que tengan cualquier expresión clínica. Y esto pues despierta muchas posibilidades interesantes, pero muchos retos también, incluso éticos en un momento dado. Aquí de manera simplificada vemos lo mismo. Entonces estamos ya en el T1. Hoy ya puedo yo, si mi laboratorio tiene acceso a Quest, o al laboratorio de la Clínica Mayo para enviar sus muestras, hoy en México ya puedo medir los biomarcadores en sangre de la enfermedad. Ya. Y no biomarcadores de seguimiento, ya biomarcadores de diagnóstico. ¿Esto todavía está evolucionando? Sí. ¿Todavía la fiabilidad se está afinando? Sí. Y todavía tenemos algunas dudas que voy a comentar con ustedes respecto a la población mexicana en particular. Pero tenemos que tener muy claro de que ya la enfermedad de Alzheimer, la posibilidad de establecer el diagnóstico temprano ya existe y ya está al alcance de todos nosotros, hoy, aquí. Y que el poder avanzar en este sentido nos empodera para ayudar de una manera eficiente a las personas afectadas.
Claro, está en primer lugar, y esto pues no ha cambiado, el abordaje clínico. Y aquí la necesidad de una toma de conciencia también respecto a que no es solo la memoria. Desde las etapas tempranas vemos cambios muy importantes en el comportamiento, en la psicología en particular, la expresión de síntomas depresivos, en la movilidad, en la alteración de la movilidad y en los trastornos del sueño, por ejemplo, en la alteración del ritmo del sueño y del despertar, o las alteraciones de la olfacción, que también es otro elemento interesante que se ve desde temprano en la evolución de la enfermedad. Y a partir de estos criterios, a través de los años, por primera vez cuando yo entré a la residencia de geriatría, se publicaron por primera vez los criterios de la Asociación Internacional de Alzheimer para reconocer el diagnóstico de la enfermedad en el 84-85. Y desde entonces han venido evolucionando y se han venido también enriqueciendo con el reconocimiento de numerosas variantes que han sido muy claramente caracterizadas, que tienen distinto pronóstico y que probablemente no responderán a los mismos fármacos que hoy se están proponiendo. Pero esta nota es de The Guardian, del periódico británico, 23 de febrero de este año, en donde ya te dicen, ya, te puedes hacer esta prueba. ¿Te avientas? ¿Para qué te sirve? Es un poco lo que se discute. Ok, ya, sale positiva. ¿Y? Es lo que vamos a tratar de abordar ahora. La discusión se da también a partir de los nuevos criterios revisados que se publicaron en febrero del año pasado, hace poco más o menos un año, por parte de la Asociación Alzheimer, donde el grupo de una nueva generación de investigadores dedicados a la enfermedad de Alzheimer, donde hay probablemente ni 50 años de promedio de edad de los autores de ese paper, donde nos dicen, ya hay una nueva categoría de la enfermedad, es la enfermedad de Alzheimer biológica, tenemos que identificarla ya, tenemos que decirle a la gente, tienes enfermedad de Alzheimer biológica, tienes que hacer algo al respecto. Versus el grupo liderado por Bruno Dubois, que es un grupo de investigadores pues, de mi generación, más o menos de mi promedio de edad, que tienen una visión todavía distinta a ese respecto y que dicen, caray, como que no es justo el establecer ese diagnóstico y decirle a la gente, vas en ese camino. No lo sabemos todavía, no tenemos la certeza de que necesariamente la evolución va a ser al deterioro, puesto que sabemos que hay una proporción significativa, por lo menos de un cuarto, de 25% de las personas que tienen carga amiloide, que nunca lo van a expresar, o que no van a vivir lo suficiente, o que aunque vivan, algo está sucediendo en ellos que la enfermedad no se expresa. Entonces, sí, pues podemos considerar que está en riesgo, podemos aprovechar esta oportunidad también para personalizar las intervenciones y para enfocar con mayor intensidad, quizás, ciertas intervenciones en esta subpoblación que se encuentra en riesgo. Entonces, Bruno Dubois encabeza también esta publicación, esto para decir que el interés que él tiene al respecto ya data de muchos años, porque esta publicación es de hace 20 años, y él ya hablaba de esto y del interés de hacerlo tempranamente y de ver los pros y los contras que tiene este diagnóstico temprano. Hoy, y esto se los comparto porque lo vi la semana pasada y es brutal, este artículo publicado en Brain Research es de una sola autora que hizo todo esto. Una sola persona revisó todas las bases de datos que le permitían ver los bancos de cerebros en donde hay información neuropatológica de enfermedad de Alzheimer, donde se pueden identificar los casos resilientes, es decir, los cerebros de personas que envejecieron con carga amiloide sin expresar la enfermedad, y ver cuál era el nivel de interacción social y qué influencia tenía sobre esa resiliencia. Y encontró que efectivamente el aislamiento social propicia la expresión clínica de la enfermedad y que la red relacional, mientras más rica, menor probabilidad de progresión del deterioro. Y se puso a hacer un ensayo con ratones, sometiéndolos a aislamiento social o enriqueciendo su interacción social y observando los resultados que ustedes pueden ver en la gráfica.
un efecto protector significativo. Esto para decir que aun cuando los fármacos que tenemos a nuestro alcance probablemente no nos ofrecen todavía todo lo que quisiéramos, la posibilidad de intervenir a través de la interacción social, de la toma de conciencia, de la actividad física, de la alimentación y de muchas otras variables, y del control de las comorbilidades, nos permite desacelerar significativamente la progresión de la enfermedad. Y esto pues nos obliga a repensar el cómo nos estamos aproximando al manejo clínico del padecimiento. Y cómo vamos ampliando la pirámide. Esto también es un riesgo. Pues lo que ha pasado igual con la hipertensión y se discute mucho, o con el colesterol. Ahora todo mundo estamos en riesgo. Y aquí pues también va a suceder algo semejante. Vamos a empezar a identificar cada vez a un mayor número de personas. La industria parece muy interesada, pero hay que ser muy cuidadosos y hay que tener eso en mente también. Tenemos que aprovechar estas ventajas, sí, para la toma de conciencia, para el intervenir sobre los factores de estilo de vida que sabemos que pueden tener una influencia favorable y ser muy cuidadosos todavía en el empleo de los recursos biológicos, en particular de los biomarcadores sanguíneos, que es cuestión de meses para que estén ampliamente disponibles, o los biomarcadores de neuroimagen, que también son muy potentes. Porque hace un par de años tuvimos este grupo de trabajo en el que tuve ocasión de participar para analizar entonces el potencial que veíamos de los biomarcadores en sangre. Ahí veíamos que eso venía y pues no tardó ni 2 años que ya están en el comercio y que ya son libremente accesibles y que ya los podemos utilizar y que han pasado de un monitoreo diagnóstico en ensayos clínicos a la posibilidad de aplicación directa en la clínica de todos los días, que tienen sus fortalezas, que tienen sus limitaciones. PET-scan, por ejemplo, en México para fines prácticos no existe. No tenemos el radiofármaco que nos permite llevarlo a cabo para identificar el amiloide, salvo excepción en condiciones de investigación. Tenemos sí acceso a los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo desde hace años en realidad, y ahora en sangre. Y este documento es muy semejante al que publicamos en el grupo de trabajo de biomarcadores hace 2 años. Es una actualización en donde prácticamente se dice, pues estas son las diferencias de calidad y costo de lo que hay ya. Y esto es lo que les recomendamos. Y entonces estamos ya en un momento en donde estamos ya en el tercer paso, en el diagnóstico, en el acceso a los biomarcadores. E insisto, si no podemos medir p-tau en sangre en este momento aquí a una persona en particular, tenemos... pero antes... El caso de la población mexicana es interesante porque nuestra ancestría indígena, en mi caso particular he tenido la curiosidad de ver mi 23andMe y ver qué porcentaje de ancestría local tengo yo en mi genoma, es alrededor de un 25%. Hay mexicanos que tienen mucho más, hay otros que tienen menos, pero el punto es que mientras mayor es la proporción de ancestría amerindia, menor la expresión de ApoE4, que es el factor de riesgo genético principal de enfermedad de Alzheimer. Y si yo la tuviera, menor la probabilidad de que incida en el curso de la enfermedad. Si mi ancestría amerindia es mayor, estoy protegido. Pero no sabemos qué tanto y cómo influye esto en la expresión de los biomarcadores, porque estos se están generando, el más potente, el de CTN, depende de un algoritmo que predice el ApoE4. Entonces eso funciona en población blanca, caucásica, pero no sabemos cómo se desempeña todavía en la población mexicana para ese biomarcador en particular. Y porque ustedes ven en esta gráfica, en la línea verde es la proporción de ancestría y cómo va disminuyendo el riesgo de expresión de la enfermedad. Ahí sí, el ser mexicanos ahí nos protege. Bueno, el ser mexicanos mestizos. Y
Más allá de los biomarcadores, les quiero compartir también, esto es de la semana pasada, Sara Aguilar, egresada de la Universidad de Guadalajara, o actualmente ella es la jefa del Departamento de Geriatría en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, publicó este paper en donde nos describe cómo con una rebanada de resonancia magnética, con un solo corte, puedo predecir la enfermedad. O sea, no solo los biomarcadores en sangre, sino que el tratamiento con recursos de inteligencia artificial de estudios de relativamente fácil acceso ya nos da la misma posibilidad. Estamos entonces en una rápida evolución de la estrategia terapéutica. Entendemos cada vez más cuáles son los recursos de prevención primaria. Entenderemos, y tenemos desde hace 30, 40 años casi, acceso a medicamentos que nos permiten modificar a través de inhibidores de la acetilcolinesterasa o de fármacos con influencia en el sistema glutamatérgico para modificar la progresión de la enfermedad. Y hoy, y tenemos también recursos de tratamiento sintomático, pero hoy, además de que sabemos que la prevención vascular a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad es muy importante, podemos ya intervenir tempranamente en el amiloide que se ha depositado, extraerlo y aparentemente detener la progresión de la enfermedad. Pero más allá de eso, desde hace por lo menos 10 años tenemos claro de que la intervención con medidas preventivas funciona. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, esto lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud desde el 2017, en donde publicó la guía clínica para la intervención en la reducción del riesgo de la enfermedad. Y esto lo hemos venido observando. ¿Por qué es que en los países postindustriales está disminuyendo la prevalencia de la enfermedad? ¿Y por qué es que en cohortes sucesivas cada vez se expresa más tarde y cada vez menos? Por las exposiciones, por la mejora en los servicios de salud, por la mejora en la nutrición, por la mejora en la educación de generaciones sucesivas, todo lo cual va acrecentando la reserva cerebral, difiriendo la expresión de la enfermedad o limitándola. Todo ello nos hace ver que sí podemos identificar factores de riesgo, podemos intervenir tempranamente y podemos modificar la trayectoria. De hecho, no es de a ver si se puede. Ya sabemos que sí se puede. En un experimento natural ya está sucediendo, de facto. No es, por desgracia, el caso mexicano. Aquí al contrario, aquí todavía vamos en el incremento y todavía no vemos ese freno. Pero si somos capaces de identificar tempranamente a los sujetos en riesgo, si somos capaces de generar los programas de intervención y de avanzar en la identificación, en la fenotipificación profunda que nos permita reconocer a ti qué es lo que más te conviene, ¿es por la vía de la dieta, es por la vía de la actividad física? ¿Qué actividad física? ¿Te toca este fármaco, te toca este otro? Y esto se está moviendo muy rápido también y hay un gran consorcio que comenzó en el 21, el Davos Alzheimer's Collaborative. A partir del foro de Davos se creó un grupo de trabajo que puso dinero para generar una iniciativa en donde México ha participado a través del Instituto Nacional de Geriatría y en donde una gran cantidad de dinero se puso en marcha para desarrollar cohortes globales y su análisis y para iniciar con en el punto 3 la preparación del sistema de salud para poder enfrentar este reto, y ahí fue donde nosotros participamos desarrollando una estrategia para la detección temprana y probando un modelo de intervención que le permitiera a médicos de familia trabajando en la Ciudad de México en clínicas de atención primaria como cualquiera, tener el tiempo y tener los recursos
para detectar oportunamente las enfermedades, utilizando un instrumento generado por otro grupo de trabajo en el que también participamos en la OMS, que es el ICOPE, el instrumento de tamizaje del Integrated Care for Older People, que por cierto forma parte del tamizaje del programa Casa por Casa que hoy se está llevando a cabo en todo nuestro país. Pronto tendremos información de la totalidad de las personas mayores en México a este respecto. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Dotamos a los médicos de atención primaria de los recursos para hacer una evaluación digital y biomarcadores en sangre. Ahí pudimos ver, de hecho estamos por publicar los resultados, esto no ha sido aún publicado, pero en términos generales hay una gran resistencia a introducir medidas clínicas tradicionales de evaluación de la memoria para el reconocimiento y una apertura bastante interesante para referir a los casos a una evaluación automatizada sobre una tablet. El médico lo único que tiene que hacer es decirle al paciente, pasa con la enfermera, te va a explicar cómo utilizar esta tablet y yo voy a revisar los resultados de tu evaluación al final de la consulta. Si la evaluación automatizada resulta positiva, pasas al biomarcador en sangre, tenemos el resultado y te avisamos si debes ir a una evaluación en profundidad. 5 minutos. El médico no tiene que hacer más que eso. Y esta prueba, que se llama el Linus Health Clock, que se hace directamente sobre una tablet, que es tan simple como dibujar un reloj, la carátula de un reloj y una serie de preguntas sobre el desempeño de la memoria y el desempeño funcional. Se toma alrededor de 10-12 minutos que puede realizarse mientras el paciente está esperando el turno para la consulta. Y nos ha permitido la introducción de esto en un grupo de intervención versus el control con las intervenciones tradicionales de un mini mental o de un MOCA, de tomarte los 30 minutos para preguntarle, platicar con el enfermo, platicar con la persona que le acompaña, obtener información. Los resultados, a final de cuentas, de identificación de casos son igualmente eficientes con el método automatizado que con la intervención clínica, con la diferencia de la aceptabilidad y de la celeridad con que esto se puede llevar a cabo. La disponibilidad de estos recursos en la actualidad permite que, por ejemplo, el CDC impulse esta iniciativa o que los escoceses generen este programa, pero noten ustedes la imagen de promoción, la imagen promocional. No es una persona mayor. Si queremos mejorar nuestra salud cerebral y preservarla, ¿cuál es el momento oportuno para empezar? Para esto, y esto viene también del grupo escocés, desarrollaron un algoritmo, y de esto tiene ya alrededor de 5 años, de predicción de riesgo. Y así como ellos lo han hecho, es posible, más recientemente, utilizando datos clínicos de expediente clínico electrónico, igual predecir con gran precisión la posibilidad de incidencia de demencia a 5, 10 y 13 años en este caso. Y esto se ha hecho ya también con datos de países del grupo 1066, utilizando escalas muy simples. Y es posible tener estos modelos predictivos de bajo costo en poblaciones como la nuestra, de hecho ya lo hemos hecho, y hoy resulta que utilizando variables muy simples podemos predecir mejor que con la edad, que era el principal factor de riesgo de la enfermedad. Hoy somos capaces de, utilizando una serie de factores relativamente simples, identificar el riesgo y la posibilidad individual de progresión. Y esto es interesante porque tenemos también ya demostrada la eficiencia que tiene la intervención multidominio con actividad física, interacción social y modificaciones nutricionales para mejorar los desenlaces. Y hay un avance significativo conforme somos capaces de hacer una fenotipificación profunda de los casos, diferenciar aquellos que pueden beneficiarse más de distintas intervenciones. Pero mientras esto está al alcance de todos, ya podemos, en un diagnóstico oportuno, ayudar a la persona y su familia a comprender mejor la enfermedad, apoyarles para mantenerse comunicados y mantener su interacción social
encontrarles las mejores estrategias de afrontamiento posible para vivir con menos dificultades con la enfermedad y planificar la futura toma de decisiones. Pero todavía tenemos que ser muy cuidadosos en la toma de decisiones respecto a quién le vamos a proponer, por ejemplo, el biomarcador en sangre, y una vez que tengamos el resultado en la mesa, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a proponer en términos de intervenciones? Y esto lo tenemos que tener resuelto para nuestros adentros antes de la prescripción de la toma de la muestra. Hay todavía grandes insuficiencias en el conocimiento y con esto quiero cerrar. No puedo pretender decirles que esto está resuelto, el conocimiento sigue avanzando, pero a una velocidad cada vez más rápida, y la evidencia epidemiológica nos da muchos elementos ya para intervenir. Y con todo esto, pues tenemos que seguir atentos a la generación de los nuevos conocimientos. Y México participa activamente, participamos en el reporte mundial de la OMS, participamos cada año en el reporte de la Asociación Alzheimer, y el viernes pasado, el viernes 28 de marzo, la doctora Carmen García Peña, la actual directora del Instituto Nacional de Geriatría, lideró una iniciativa para presentar el Plan Nacional de Demencia y tuvimos la firma de una carta de intención por parte de todas las instituciones de salud federales, incluyendo la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, ISSSTE, IMSS, con la intención de avanzar en la promoción de un plan que, entre otras intervenciones, promueve la detección temprana. Pero creo que estamos lejos todavía de lo que Japón está anunciando el 17 de marzo pasado, que es ya legislación al respecto y acción directa y asignación presupuestal para la atención de las personas con esta condición. Sin embargo, vamos avanzando. Creo que es un momento muy interesante en la evolución de esta condición y les invito a todos ustedes a tomar conciencia de ello y actuar. Agradecemos la participación del doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Invitamos al escenario al doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, presidente ejecutivo de la 26ª edición del Congreso Internacional Avances de Medicina, CIAM 2025, y al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juanín Menchaca, nos acompañen en este escenario para hacer entrega de un reconocimiento a nuestro ponente. Doctor, lo invitamos al frente para que reciba el aplauso de los presentes. Muchas gracias y enhorabuena. A todos ustedes les invitamos a